Hola, bienvenidos a este nuevo video. Soy Liliana Córdoba y hoy quiero enseñarles a hacer este pequeño organizador que nos servirá para llevar pequeñas cosas importantes. Tarjeta de crédito, dinero, un pastillero, un labial, los auriculares. La verdad que es pequeño, pero nos va a servir para organizarnos tanto en una cartera, en un bolso, en una mochila o para llevar colgando. Va a quedar prolijo tanto por dentro como por fuera. Yo para trabajar en este proyecto encontré una tela que se llama cordura, que es como si fuera una especie de lona, que es muy linda para trabajar, tanto para coser y después le da firmeza a nuestro proyecto. Si no, necesitarán tela de algodón y le pondrán entretela como para que quede un poco más dura. Vamos a necesitar un trozo de tela de 22 centímetros por 26. Para la correa vamos a utilizar bies, yo lo compro por metro, va a ser el bies unos 26 centímetros. Vamos a utilizar hilos, nos vamos a usar broches o alfileres, la tijera por supuesto, marcadores y regla. Y para que cierre nuestro organizador le voy a colocar broches a presión, así que nos va a hacer falta los brochecitos plásticos y por supuesto la pinza para colocarlos, que yo después al final del video les voy a enseñar cómo hacerlo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Vamos a tomar nuestra tela y la vamos a doblar por la mitad para que nos quede ahí un rectángulo que sea más largo. Entonces ahí lo doblamos y vamos a sujetar con los broches y vamos a proceder a coser. Vamos a coser ahí todo lo largo y después lo que vamos a hacer es planchar, ¿no es cierto?, nuestro proyecto para que quede más prolijo y nos permita trabajar más cómodo. Entonces, una vez que lo terminamos de coser, lo que vamos a hacer es que esa costura puede quedar al medio, pero como nos va a molestar cuando coloquemos los broches, lo vamos a colocar un poquito más al costado. ¿Ven? Ahí cuando lo planchamos, la costura va a quedar en una orilla. La costura esa después en el proyecto va a quedar en la parte interior y no se va a ver casi. Entonces lo vamos a planchar, ¿ven? Ahí ya lo planchamos. Y lo que vamos a hacer es marcar una línea en las dos orillas, en el borde superior y en el borde inferior. Una línea completa. ¿Qué vamos a hacer después? De esa línea, desde la orilla, vamos a marcar 2 centímetros, justo sobre la raya que marcamos. Y de esa raya para abajo vamos a marcar también 2 centímetros. Lo mismo vamos a hacer en las 3 esquinas y por supuesto en las 4 esquinas en total. O sea, 2 centímetros de la raya sobre la raya y 2 centímetros para abajo. Y después, ven, ahí vamos a marcar. Vamos a completar uniendo los dos puntos con la lapicera, esas 4 diagonales, que es lo que nos va a dar la forma linda a nuestro proyecto. Entonces ahí, ven, marcamos, ven, nos quedó marcadas las 4 diagonales. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder, ven, que es lo que le da la forma linda a la terminación superior de este organizador. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Ven? Ahí la raya al medio le muestro que queda al costado, así no nos molesta cuando coloquemos el broche a presión. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a coser toda la raya completa de un lado y las 2 diagonales, y del otro lado solamente vamos a coser las diagonales. La parte de la línea que paralela a la orilla no la vamos a coser porque por ahí vamos a dar vuelta en nuestro proyecto. Yo después cualquier cosa les voy a dejar un moldecito con las medidas de cómo tienen que marcar estas diagonales. Vamos a coser, por ahí podemos rematar un poquito cuando iniciamos la costura y cuando terminamos para que después cuando lo demos vuelta no se nos abra el trabajo. Entonces ahí cosimos todo, la línea superior y las 2 diagonales, y acá solamente vamos a coser las diagonales. Una vez que las tenemos cosidas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar los excedentes de tela y de hilo para que quede más prolijo. Y una vez que los cortamos, vamos a proceder a marcar para poder dar la vuelta. Entonces ahí cortamos, como para que después cuando demos vuelta no nos quede muy abultado el trabajo.
Y ahí lo que vamos a hacer en la parte superior, que es la que está abierta, vamos a doblarla y marcarla, como para que después nos quede más fácil para trabajar cuando lo demos vuelta. Ahí vamos a proceder a dar vuelta a nuestro trabajo con cuidado. Yo tengo una tijera que no tiene mucha punta y me es útil para poder sacar bien las orillas para que nos quede prolija. Entonces con la tijera, ves que es media redondeada, voy sacando bien las costuras, así quedan bien prolijos. Que también esa prolijidad cuando cosemos y cuando las damos vuelta es lo que le va a dar también la prolijidad al proyecto terminado. ¿Ven? Ahí ya quedó marcado y ahí vieron que habíamos marcado, bueno, ya nos queda más fácil para poder coser. Lo fui a planchar. Una vez que lo tenemos planchado, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar sobre el bies, la tira, lo voy a doblar a la mitad y voy a realizarle 2 costuras. Una costura sobre cada orilla para que quede más prolijito. Si no, puede ser también una sola costura. Entonces ahí procedo a coser todo sobre uno de los lados y después voy a coser sobre el otro. Recuerden que si les gusta el video, me pueden dar un like, me pueden dejar un comentario o se pueden suscribir si aún no lo han hecho. Entonces ahí, con una puntada recta, cosemos los 2 lados. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar las 2 puntas como para que queden bien prolijitas, aunque no se vean después. Entonces, ven, ahí cortamos una punta, cortamos la otra. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Tomamos nuestro proyecto y ese lado que quedó abierto es el que vamos a... ¿Ven? Ahí, fíjense que coinciden las orillas para que quede prolijito. Entonces ahí, sobre una de los costados de ese que quedó abierto, voy a colocar un pedacito del bies adentro y lo mismo voy a realizar en la otra orilla. ¿Ven? Ahí. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? A 2 centímetros antes de la diagonal vamos a coser. ¿Ven? Ahí, 2 centímetros, después seguimos por la diagonal arriba y terminamos 2 centímetros más abajo. Esta parte es para que quede bonito nuestro trabajo presentada la parte de la orilla y también nos va a servir para que quede fijo la correíta y la parte abierta que quedó donde dimos vuelta el trabajo. Entonces ahí con una puntada recta, recuerden rematar. Cuando empezamos a coser y cuando terminamos vamos a cortar los excedentes de hilo y ahí hacemos lo mismo en la otra punta. También empezamos a 2 centímetros, ahí hacemos la diagonal. Cuando vamos a la correíta podemos pasar varias veces como para que quede bien firme esa parte y después no se nos descosa. En las 2 partes de la correa que están ahí para sujetarse, seguimos por la diagonal y luego 2 centímetros más abajo. Ahí, una vez que terminamos de coser, vamos a cortar los excedentes de hilo y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a doblar nuestro proyecto que quede la parte interna para afuera. Nosotros vamos a ver, ven las costuras, esa que había quedado larga y lo que vamos a hacer es, vamos ahí, que más o menos que quede a 1 centímetro y vamos a doblar nuestro proyecto. Y ahí volvemos a doblar para enfrentar las 2 partes y nos va a quedar como una especie de fuelle, ¿ven? Vuelvo a repetir, volvemos a doblar que quede la parte interior para afuera, ahí 1 centímetro más o menos, ¿ven? Dejo 1 centímetro y ahí doblo y marco. Luego doy vuelta y para que quede emparejada con la otra parte. Y ahí se le hace como una especie de fuelle abajo que le da un poquito de más capacidad a nuestro proyecto. ¿Ven? Queda ahí como un fuelle.
Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sujetar, ver que coincida bien la parte superior. Y ahora lo que vamos a hacer es coser las dos orillas. Vamos a dejar 2 centímetros como para que quede un poquito, que nuestro proyecto arriba tenga una boca que se abra. Entonces vamos a empezar a coser donde habíamos terminado de coser antes. Ustedes van a ver cuando cosan que en la costura anterior que habíamos hecho se va a marcar. Entonces ahí cosemos los 2 lados para que nuestro organizador quede ya cerrado. Rematamos bien en la parte del fuelle, ¿ven? Ahí quedó un poquito abierto, ¿ves? Que no empezamos a coser bien desde arriba. Entonces ahora lo que nos falta es colocar los broches. Vamos a tomar la máquina, tenemos los broches de presión. Recuerden que lo colocamos con un punzón para poder hacer la perforación. Vamos a medir la mitad y más o menos a 1 centímetro de la orilla superior. Ahí vamos a pasar este punzón como para hacer el agujero. Recuerden que nosotros tenemos, en los botones plásticos tienen 2 partes, que una es la que cierra a presión con la otra, y después tenemos 2 partecitas que son las que quedan de vista para afuera. Entonces esas las colocamos y en la parte interior van los otros brochecitos. Con la misma máquina vamos a presionar, no hace falta hacer demasiada fuerza, vamos a presionar para que queden bien sujetos. Lo hacemos con una y con la del otro lado. Y ahí ya quedan los broches bien colocados y que nos servirán para cerrar nuestro proyecto. Y ahí ya tenemos terminado este organizador.